igual que salmeterol con fluticasona. Bueno, pues resulta que los lipatropios, al igual que el tiotropio, se unen al receptor de manera competitiva o no competitiva. Yo les dije hace un momento. Competitiva. ¿Y de manera selectiva o no selectiva? No selectiva. ¿Qué significa? Que si aparece otra molécula, este pierde, ¿verdad? Y yo normalmente en mi bronquio tengo vías colinérgicas que están voltando la acetilcolina. Estoy compitiendo con la acetilcolina. Ese es el problema de esos fármacos. ¿Sí? Entonces no se dejen engañar. Cuando ustedes entienden la fisiopatología van a entender todo lo demás. ¿Sí? Las guías empiezan a aparecer cosas cada vez nuevas. Muy bien, el EPOC. ¿Qué cosa es el EPOC? El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es una enfermedad que se caracteriza porque hay tos crónica, intermitente o diaria, aumento de la producción crónica de esputo, episodio repetido de bronquitis crónica y disnea, que tiene la característica que es progresiva, persistente, que aumenta con el esfuerzo y aumenta con infecciones respiratorias. ¿Ok? Para concepto que yo tengo que tener bien claro. Tengo un paciente que tiene un EPOC, hace una neumonía, su disnea va a ser mayor. ¿Ok? Ese es el concepto de EPOC. Esos son los síntomas del EPOC. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos no es un signo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obligando a descartar otros procesos? ¿Sí? De todo lo que está acá, lo que se marca es la acropaquia. ¿Sí? ¿La acropaquia qué cosa es? Uñas en vidrio y reloj. ¿Y yo dónde veo uñas en vidrio y reloj? Aquellas enfermedades crónicas. Crónicas de hipoxemia, ¿okay? Como fibrosis, como neumonía, como infección supurativa crónica, ahí está la bronquiectasia. En EPOC, bien difícil, porque hasta que el paciente haga una hipoxemia crónica, el paciente está ya en la última ya. Entonces, acropaquia no es lo que yo suelo ver. El diagnóstico en EPOC es con una espirometría, en donde hay una relación menor del 70%, que no mejora con broncodilatadores. ¿Ok? Ese es el concepto, que no mejora con broncodilatadores. Ese es el concepto de EPOC. Varón de 68 años, con disnea, el examen físico, vibraciones vocales disminuidas, hipersonoro, murmullo vesicular disminuido. ¿Qué síndrome es? Es el síndrome enfisematoso. ¿Ok? Es el murmullo vesicular disminuido, está hipersonoro, es el síndrome enfisematoso. Se hizo un estudio que se llamó el estudio Platino, que es el único estudio que se ha hecho en América Latina multicéntrico sobre EPOC. Participaron 5 países, por si acaso ninguno fue Perú. ¿Ok? Participó Venezuela, participó Chile, Uruguay, México y Brasil. ¿Sí? Ese es el estudio Platino. Y en ese estudio Platino lo que vieron es que el 5% de las personas diagnosticados en estadio 2, 3, 4 de GORD del EPOC tenían diagnóstico médico. ¿Qué significa eso? Que un 95% de las personas que tenían diagnóstico de EPOC caminaban en la calle y no sabían que tenían EPOC. ¿Sí? En asma más o menos es 50-50. 50 saben que tienen asma, 50 no saben que tienen asma, pero sí tienen todos los síntomas, porque no van al médico. En EPOC la cosa es peor. 5 saben, 95 no saben. ¿Sí? Así de terrible es esta enfermedad. ¿Por qué? Porque nadie suele ir al médico. ¿Por qué? Porque el EPOC está asociado básicamente ¿a qué enfermedad? Al cigarrillo. ¿Y en el Perú a qué enfermedad? Al humo de la leña, ¿sí? Al combustible biomasa. El EPOC secundario al humo de la leña básicamente me da bronquitis, en otras palabras, flema y disnea. ¿Qué cosa es lo que le dicen al paciente? No, ese es el cansancio porque está viejo, ¿verdad? La abuelita camina lento porque está vieja. No es porque tenga EPOC, es porque está vieja, ¿verdad? Cuando realmente lo que tiene es un EPOC. ¿Qué cosa es lo que dicen los fumadores? No, ese es mi tos, la tos del fumador. Pero eso es normal. Mentira, eso también es EPOC. Lo que ocurre es que es la tos del fumador, porque no quiero dejar de fumar. ¿Sí? Entonces el 95% de las personas que tienen EPOC no saben en América Latina que tienen EPOC. ¿Sí? Por lo menos en esos 5 países. ¿Sí? Si hicieran en el Perú, lo más probable es que esta cifra suba a 99%. ¿Sí? Entonces el EPOC se clasifica, según este estadio, en leve, moderado, grave o severo y muy severo. ¿Ok? En donde el leve es aquel que tiene en la espirometría BF1 más de 80%, el moderado tiene la espirometría entre 80 y 50, el grave tiene entre 30 y 50, y el muy grave tiene menos de 30 o menos de 50 con insuficiencia respiratoria crónica. ¿Ok? Ese es el concepto, esa es la clasificación del EPOC. Un paciente que presenta disnea a moderados esfuerzos, tos, producción de esputo, signo de insuficiencia cardíaca derecha, se le realiza espirometría con un BF1 de 45%. ¿Qué grado de obstrucción presenta?
¿sí? La teoría dice entre 30 y 50 es un 3, ¿verdad? Pero este paciente, ¿qué tiene? No tiene que leer bien la pregunta. Acá hay una palabrita que yo le he subrayado que se llama insuficiencia cardíaca derecha. Si mi paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica y esa insuficiencia respiratoria crónica me va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha, mi paciente pasa automáticamente, independientemente de qué BEF tenga, a un estadio 4. ¿Ok? ¿Y para qué yo clasifico al paciente con EPOC? Para darle un tratamiento. El tratamiento lo que va a buscar es que mi paciente mejore. Entonces existen programas de tratamiento, en donde lo que voy a hacer es evaluar y monitorizar el EPOC a través de exámenes auxiliares, como la espirometría, la radiografía y un gases arteriales para definir si hay signos o no de insuficiencia respiratoria crónica, ¿okay? Con un PO2 menos de 60. Bueno, la pregunta sale ya con la respuesta, pero es una buena pregunta. En un paciente con EPOC, la prueba de función pulmonar, ¿qué muestra? A ver, el paciente con EPOC es aquel paciente, mejor vamos a hacerlo diferente. Los pacientes que tienen una enfermedad obstructiva, las enfermedades pulmonares se dividen en dos grandes grupos, para que ustedes lo puedan dividir así facilito. Las obstructivas y las restrictivas. ¿Cuáles son las restrictivas? Son aquellas enfermedades en donde se me restringe el ingreso de aire, ¿sí? Tengo mi capacidad vital disminuida, no puedo inspirar bien, ¿sí? Por ejemplo, un neumotórax, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, por ejemplo, una miastenia grave. Son enfermedades restrictivas. Y el otro grupo son las enfermedades obstructivas. ¿Obstructivas a qué? Es una obstrucción al flujo aéreo, ¿sí? Es una obstrucción a la salida del aire del bronquio. Eso por eso se llaman obstructivas. Ahí está, por ejemplo, el asma, ahí está, por ejemplo, el EPOC. Entonces el EPOC se comporta casi igual que un asma severo, ¿sí? Entonces ese ejercicio que hicimos de respirar y de botar, respirar sin botar, ¿okay? Ese es un EPOC, un paciente enfisematoso, ¿verdad? Tórax grande, lleno de aire, paciente enfisematoso. ¿Ese paciente puede tomar aire? No mucho. Se comporta casi igual que un restrictivo, ¿verdad? No toma mucho aire porque la caja está llena de aire. Pero no es que esté lleno de aire, no es que no tome aire porque sea restrictivo, sino es que está tan obstruido que no puede respirar. ¿Me entendieron, verdad? Entonces, en un paciente con EPOC, eso es lo que ocurre. La capacidad vital forzada en el paciente con EPOC está disminuida. No porque sea restrictivo, sino porque está tan obstruido que no puede tomar aire. Y el BEF1 en el paciente con EPOC también está disminuido. ¿Qué cosa es el BEF1? Es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, ¿ok? Cuando yo soplo una vela, yo estoy respirando normal, y en eso ¿qué hago? Un volumen de reserva inspiratorio, y después hago un volumen de reserva expiratorio forzado, a botar todo el aire, para apagar la vela, ¿ok? El aire que yo boto, lo que dice la teoría, es que el 80% del aire que yo boto forzadamente, el 80% de toda mi capacidad vital, lo voy a botar en el primer segundo. La diferencia me voy a demorar en botar dependiendo qué cosa es lo que yo tenga. ¿Okay? Si no tengo nada, 6 segundos, 7 segundos. Entonces, el BEF1 es esa capacidad. Si yo tengo un problema obstructivo, en donde hay obstrucción al flujo aéreo para la salida del aire, ¿cómo va a estar el BEF1? Normal, disminuido, aumentado. Disminuido, porque el aire no sale. Ya no va a salir el 80%, ahora va a salir el 50%, por ejemplo, al primer segundo. Y me voy a demorar más en botar todo el aire, ¿sí? Para botar el 100%, yo que estoy sano necesito 6 segundos, alguien que tiene EPOC necesita 15, 20 segundos. Por eso yo pongo mi estetoscopio y está la famosa expiración prolongada, ¿verdad? ¿Qué cosa es expiración prolongada? Que el paciente toma aire y lo bota, se demora. ¿Por qué? Porque está obstruido. ¿Sí? Empiezan a entender la semiología, ¿verdad? 3 años después entienden la semiología, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de esto. Entonces, en un paciente con EPOC, la capacidad vital forzada está disminuida porque se comporta como un restrictivo, porque tiene problema de caja, porque el pulmón está lleno de aire, y el BEF1 está disminuido porque no puede salir el aire porque es un problema obstructivo, ¿sí? Nuevamente, si yo entiendo la fisiología y la fisiopatología, voy a entender las enfermedades. ¿Okay? Si no, me voy a aprender de memoria. Y ya les he dicho, la memoria es igual que una mujer. ¿Okay? Igualita, créanme. ¿Okay? Entonces, en el EPOC estable, lo que yo tengo que darle al paciente son broncodilatadores. ¿Okay? En el asma, ¿qué cosa es lo que yo doy? Corticoides, porque la meta es desinflamar. En el EPOC, la idea ¿cuál es? Hacer que el aire salga.
Ahora bien, ustedes me dirán, pero doctor, usted está diciendo que no tiene respuesta al broncodilatador. No tiene respuesta como asma. ¿Cuál es la respuesta como asma? Más de, ¿cuánto por ciento? Más de 12% o más de 200 mililitros. Si tengo menos de eso, no tengo respuesta. Entonces yo diré, no tengo respuesta. Pero imagínense usted es un paciente con EPOC. Me doy un broncodilatador y solo bota el 10%. Para ustedes que han estado con el pulmón lleno de aire, ¿10% es poquito o mucho? Bastante, ¿verdad? Entonces, por eso, la base del tratamiento del paciente con EPOC son broncodilatadores. ¿Cuál? ¿De acción corta o de acción larga? Independiente. Los dos funcionan igual. La pregunta es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Una medicina que van a tomar 4 veces al día o una medicina que van a tomar una vez al día? Una vez al día, no me voy a olvidar. Entonces, la de acción corta, salbutamol, fenoterol, bromuro y patropio, lo tengo que usar cada 4, cada 6 horas. Y la de acción prolongada, formoterol, salmeterol, tiotropio, lo puedo usar salmeterol, formoterol 2 veces al día y tiotropio 1 vez al día. ¿Okay? Entonces, por eso es que es lo que yo estoy buscando, ¿sí? Que me den este tipo de broncodilatadores, de acción prolongada. Pero puedo usar también los otros. Metizantinas como la teofilina, nuevamente nadie sabe cómo actúa la teofilina. ¿Okay? En el EPOC lo que ha demostrado la teofilina no es por su efecto broncodilatador. En el EPOC la teofilina lo estamos usando porque tiene un efecto sobre el músculo diafragma y lo hace funcionar. Entonces, en un paciente que está hipoventilando porque está cansado y está respirando, que el diafragma le faciliten y que lo bajen más, le ayuda a respirar. Sí, ese es el efecto de la teofilina. Como le digo, nadie sabe nada de la teofilina, solamente lo usamos. ¿Sí? Y lo único corticoides en EPOC, ¿cuándo lo voy a usar? Siempre en combinación con broncodilatadores, y lo único que han demostrado, entre comillas, depende que lean, lo único que han demostrado los glucocorticoides en EPOC es que disminuye las exacerbaciones. Digo entre comillas y depende que lea, porque muchos artículos refieren que por usar muchos corticoides tengo más riesgo de hacer neumonía en un paciente con EPOC. Entonces, no sé qué exacerbaciones disminuye, ¿verdad? Pero otros artículos demuestran que si uso corticoides tengo menos probabilidad de hacer una exacerbación por EPOC. ¿Sí? Entonces, como digo, depende qué cosa es lo que lean. Como todavía no está claro este punto, se recomienda bajo esa finalidad, evitar que el paciente se exacerbe. Entonces el EPOC, como le decía, leve, moderado, grave o muy grave, ¿sí? Dependiendo del BF1, lo que tengo que hacer primero es reducir los factores de riesgo, en otras palabras, que no fume el paciente, y yo asumo que nadie de los que está acá fuma. Sería el colmo que un personal de salud fume, ¿verdad? Tomar sí, está visto que el tomar vino, tomar cerveza ayuda a mejorar el problema de miocardio, uno no va a tener infarto, disminuye el estrés, disminuye la gastritis, mejora la memoria, ¿sí? Si se olvidan todos los días, tómense ya, se olvidan, para mañana se acordaron, ¿sí? Entonces, para eso sí sirve el alcohol, ¿sí? Pero fumar no, por donde lo miren fumar es malo. Entonces es el colmo que un personal de salud fume. ¿Ok? El paciente con EPOC lo primero que tiene que hacer es dejar de fumar, ¿sí? Adicionar broncodilatadores de acción corta cuando sea necesario, y conforme va avanzando ya adiciono broncodilatadores de acción prolongada o adiciono corticoides inhalados. Esto es de la guía del Ministerio de Salud sobre manejo de EPOC, ¿sí? Esa guía la hicimos con un colega, entre dos. Hicimos esta guía que es la que maneja el Ministerio de Salud, para que vean que no solamente yo sé de tuberculosis, ¿no? También sé de otras cosas de neumología, ¿sí? Entonces, nuevamente, los estadiajes, ¿no? Broncodilatador de acción corta según sea necesario, vacunación contra influenza, broncodilatador de acción prolongada desde el estadio moderado con rehabilitación, en el estadio severo añadir corticoides, ¿sí? Y en el estadio muy severo oxígeno a largo plazo. Ese es con una clasificación antigua, ¿ya? Ahora la clasificación del EPOC los han hecho más fáciles para ustedes. La clasificación del EPOC, que no le he puesto acá, ¿ok? Es sencilla. EPOC, exacerbador frecuente, no exacerbador frecuente. Se acabó. ¿Okay? Si tengo mi paciente con EPOC, que es un exacerbador frecuente, le doy corticoides. Si tengo mi paciente con EPOC, que no es un exacerbador frecuente, basta con broncodilatadores de acción prolongada. Fácil, ¿verdad? Se le facilita a ustedes la medicina. Tratamiento del EPOC en rehabilitación, ¿okay? Tiempo mínimo 8 semanas, en hospitales, consultas ambulatorias o domicilio. Rehabilitación. ¿Qué cosa es lo que yo busco en el paciente con EPOC? A ver, creo que después les he traído la diapositiva. Pero el paciente con EPOC, ustedes tienen que acordarse, a diferencia del asma, en donde la definición de asma es inflamación crónica de la vía respiratoria, de los bronquios, ¿ok? Esa es definición del asma. En el EPOC es daño pulmonar secundario al humo de leña, secundario a una inflamación constante, o permanente, o persistente, ¿ok? Pero inflamación, no dice dónde.
Entonces, si yo fumo, el fumar no solamente me va a dar EPOC o cáncer de pulmón, fumar también me va a dar diabetes, también me va a dar hipertensión, me va a dar aterosclerosis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el daño del humo del cigarrillo produce inflamación que entra por el pulmón, pero va a todo el cuerpo, es inflamación sistémica. ¿Ok? Entonces, en el paciente que tiene EPOC, la inflamación sistémica incluye los músculos. Entonces, si ustedes ven pacientes con EPOC que son bien flaquitos, ¿verdad? Eso lo más probable es que fallezcan. Lo que yo tengo que buscar en el paciente con EPOC es que los músculos cuádriceps, y un poquito menos los bíceps, pero básicamente los cuádriceps, sigan trabajando. Tengo que hacerle hacer bicicleta, tengo que hacerlo caminar, para que estos músculos no se desgasten. Y yo voy a aumentar la sobrevida en estos pacientes, porque voy a disminuir la inflamación acá y por lo tanto la inflamación sistémica. ¿Ok? Entonces el tiempo mínimo son 8 semanas y tengo que hacerlo en hospitales, en consulta ambulatoria, en domicilio. Y lo otro que ha demostrado que mi paciente con EPOC puede vivir más tiempo de lo que está viviendo normalmente es oxigenoterapia. ¿Cuánto tiempo? Más de 15 horas al día. No es póngase oxígeno cuando se canse. Más de 15 horas al día. Regular, a largo plazo, y esas 15 horas deben incluir las horas del sueño. ¿Okay? Porque cuando yo estoy durmiendo, lo que ocurre fisiológicamente, trastornos respiratorios de dormir, que es otro tema de la neumología que a mí también me encanta, lo que yo hago cuando yo estoy durmiendo es que mi saturación de oxígeno, que normalmente es 95, 96, puedo dormir, baja 5 puntos y ya se vuelve 91, 92. Entonces, en un paciente con EPOC, que su saturación de oxígeno normal es 88, le pongo oxígeno, sube a 90, ¿ok? Porque está en insuficiencia respiratoria crónica, así que ya requiere oxígeno. Cuando duerme, ¿a cuánto va a caer? 85, 84, 83. Y por lo tanto va a tener daño acá arriba. Mayor probabilidad de fallecer, daño en el miocardio, mayor probabilidad de fallecer. Entonces yo al paciente con EPOC, para que sobreviva más, le tengo que dar oxígeno. Idealmente en la noche, mientras está durmiendo. Y mientras hace su vida diaria. Claro, ustedes dirán, el balón de oxígeno, ¿cómo va a estar llevándolo por todos lados? Hay concentradores, disculpen, pequeñitos, del tamaño del micro, un poquito más grueso obviamente, que se usa como una bolsa. ¿Sí? Son pacientes con EPOC que están caminando con su bolsita y con su oxígeno acá. ¿Sí? Así, claro, cuesta un montón, más o menos está $4.000 el equipo. ¿Sí? El ministerio ni soñar que vamos a tener eso. ¿Sí? Pues en las clínicas uno sí ve ese tipo de pacientes que están con su concentrador. En el ministerio lo que nosotros le brindamos al paciente son concentradores más grandes, más o menos de este tamaño, del piso hasta acá, que son móviles, ¿okay? Que se enchufan. Claro, el paciente no va a poder salir al parque con eso, pero por lo menos va a estar con oxígeno en su casa y va a sobrevivir mayor tiempo. Así que es lo único que se busca. ¿Ok? Entonces el objetivo es aumentar la presión arterial de oxígeno hasta un mínimo de 60, con una saturación de 90. Y cuando iniciar oxigenoterapia, si la presión de oxígeno es menor de 55, o si es menor de 60, con evidencia de hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o policitemia. Opciones quirúrgicas, bueno, en una época se estuvieron haciendo, todavía se hacen en algunos sitios, bulectomía, trasplante pulmonar, cirugía de reducción de volumen, ha demostrado que también es efectivo, ¿eh? Ha demostrado que también es efectivo. Menos efectivo que rehabilitación y que oxígeno, y por eso se ha dejado de hacer un poco, pero sí es efectivo la cirugía. Y el seguimiento se hace a través del índice Bode, ¿ok? ¿Se acuerdan? En el asma lo etiqueto y lo sigo, controlado o no controlado. En el EPOC lo etiqueto con espirometría, leve, moderado, severo, muy severo, y lo sigo según este índice que se llama índice Bode. ¿Bode de qué? La B grande del índice de masa corporal en inglés, ¿no? Body Mass Index, ¿ok? La B grande. La O de obstrucción al flujo aéreo, lo mido a través del BF1. La D, según la escala de Disney, según la escala que todos ustedes conocen, 0, 1, 2, 3, 4, la escala que Disney al reposo, Disney caminando, camino 2 cuadras, según esa escala de Disney. Y la E, respuesta al ejercicio o prueba de caminata de 6 minutos. Si en 6 minutos camino más de 350 metros o menos de 150 metros. Ok, según esto yo al paciente le doy un puntaje. Y, bueno, no lo puse aquí. Y según el puntaje, si mi paciente tiene pocos puntos, es un paciente menos severo que si un paciente que tiene mayor punto. Y eso me sirve para el pronóstico del paciente con EPOC. ¿Sí? Ya no solo lo etiqueto, sino le voy a responder la gran pregunta que todo paciente con EPOC siempre hace: ¿cuánto tiempo me queda de vida? ¿Cuánto tiempo voy a estar sin usar oxígeno? ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar usando estos inhaladores o hacer rehabilitación? Según esta escala de seguimiento, que es muy práctico, ¿verdad? No necesito hacer nada, lo único que quizás me puedo demorar un poco es haciendo la caminata. ¿Pero cuánto dura? 6 minutos.
¿Okay? Es lo que más me voy a demorar, lo demás lo puedo hacer en el consultorio. ¿Cuál es lo único que ha demostrado? Ha demostrado aumentar la sobrevida en el paciente con EPOC, de todo lo que está acá, dejar de fumar. ¿Ok? Fisioterapia respiratoria no es lo mismo que rehabilitación cardiopulmonar. Fisioterapia respiratoria es enseñarle al paciente a botar la flema. Rehabilitación es hacer que los músculos sigan funcionando. ¿Ok? Son dos cosas totalmente diferentes, por si acaso. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar de algunos otros temas que ya están ahí disparados, ha sido más. ¿Ok? Insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se divide en dos grandes grupos, la hipoxémica y la hipercápnica. ¿Ok? Y cada uno me da síntomas que se mezclan entre ellas, ¿sí? Pero me da síntomas que me puede ayudar a diferenciar. Disney y taquimia va a haber en ambas insuficiencias respiratorias. ¿Ok? En insuficiencia respiratoria hipoxémica voy a tener taquicardia, insuficiencia cardíaca, hiper o hipotensión. En la hipercápnica generalmente voy a tener arritmia. Hay una arritmia que se acompaña mucho con insuficiencia respiratoria hipercápnica, es el flúter. ¿Okay? Si yo veo un electro que hay un flúter auricular, tengo que buscar insuficiencia respiratoria hipercápnica o enfermedad neumopatía crónica, EPOC, fibrosis pulmonar, algo de eso. ¿Okay? Porque el flúter se acompaña bastante de esto, es la arritmia que más acompaña. Neurológicas en hipoxémica, trastorno de sensorio, incoordinación. En hipercápnica neurológica, lo más frecuente, confusión. ¿Sí? Son pacientes, oiga señor, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Ramón Flores. No, yo soy Ramón Flores. No, mentira, yo soy Ramón Flores. ¿Quién serás tú? Ahora estoy confundido, estoy hipercápnico. ¿Sí? Todo el CO2 se me ha subido acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el CO2 sí atraviesa la barrera. Pues. ¿Ya? El CO2 y el agua atraviesan la barrera. El oxígeno no atraviesa la barrera. Por eso, ¿qué cosa es lo que yo utilizo para respirar? ¿Oxígeno o CO2? ¿Cuál es mi marcador? ¿Cuál es mi trigger? ¿Cuál es mi gatillo para que yo respire? Para que yo ventile. El CO2. ¿Por qué? Porque el CO2 atraviesa la barrera. ¿Ok? Es el CO2 y el agua. El oxígeno no atraviesa barrera. Y el pH tampoco. No pueden atravesar la barrera. Por lo tanto, eso no me puede servir para poder ordenarle al núcleo respiratorio de que yo respire. ¿Sí? Es el CO2. Y por eso cuando el CO2 está muy alto en el cerebro, hay confusión. Cutánea, palidez, cianosis, y aquí puede haber diaforesia, ¿verdad? El paciente está con insuficiencia respiratoria, pero está rojo. No está morado, que es cianótico, está rojo, está diaforético y está con vasodilatación periférica, pero tratando de coger el oxígeno de donde sea el paciente que tiene hipercapnia. En la oxigenatoria, tipo 1, el PO2 está menos de 60 y el PCO2 está normal. En la ventilatoria o tipo 2, el PO2 está menos de 80, 85, depende de que lea, y el PCO2 está mayor de 50. En la mixta, el PO2 es menos de 60 y el PCO2 es más de 50, ¿sí? Es una mezcla de los dos. El tipo 3 es la perioperatoria, el tipo 4 es el paciente que está chocado en hipoperfusión. ¿Okay? Y esta que está acá es una fórmula, ahí usted la tiene, para hallar el PO2 según la edad del paciente, si el paciente está sentado o está de pie, ¿okay? Cuando le tomo los gases arteriales. ¿Cómo? ¿No está la fórmula? ¿No está? Sí está, dice. Unos sí están, otros no están. ¿O tú estás equivocado? A ver, ¿estás en la misma gráfica? No, pues, ¿no ves? Estás en la otra gráfica, ¿no ves? Muy bien. ¿Qué definición corresponde a insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, ya lo hemos marcado acá. Incapacidad para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Esa es insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? El diagnóstico de insuficiencia respiratoria se utiliza gases arteriales. Yo no puedo hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria solo con examen físico con radiografía de tórax. ¿Okay? Yo necesito gases arteriales porque el diagnóstico, o mejor dicho, los criterios para decir que un paciente tiene insuficiencia respiratoria es según el PO2 y el PCO2. ¿Okay? No hay otra fórmula. La insuficiencia respiratoria puede ser, como le decía, hipoxémica o hipoxémica hipercápnica, ¿sí? En donde aquí el problema es una alteración BQ y aquí el problema es una ventilación insuficiente. ¿Qué significa ventilar? ¿Cómo se llama ese aparato? Ventilador. ¿Qué es lo que hace el ventilador? ¿Qué? ¿Qué hace con el aire? Lo mueve. ¿Okay? Está moviendo el aire. Ventilar significa mover el aire. Cuando yo ventilo, estoy moviendo el aire de afuera hacia adentro. ¿Ok? Nada más, es lo único que yo estoy haciendo. Cuando yo ventilo, muevo el aire de afuera hacia adentro. ¿Cuánto es la concentración de oxígeno en el aire? 21%.
¿Cuánto es la concentración de oxígeno en el alveolo? Concentración de oxígeno en el alveolo. La misma, porque estoy cogiendo el aire de acá y lo estoy cambiando a este sitio. Exactamente la misma, 21%, ¿ok? Lo que diferente es cuánto es la PaO2 de oxígeno en el alveolo. ¿Cuánto es la presión arterial? ¿Cuánto es la presión alveolar de oxígeno? 100. La presión alveolar de oxígeno es 100. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en la vena? 40. Entonces viene la vena por acá, que viene con 40 de oxígeno y yo tengo 100 de oxígeno. ¿Qué pasa con este oxígeno? Se pasa de acá para acá. ¿Y cuánto sale? 80. ¿Sí? Esa es la presión de oxígeno. ¿Sí? La presión venosa, la presión alveolar, la presión arterial. Facilísimo, ¿verdad? ¿Qué pasa si me voy a altura? Vayámonos todos a Cerro de Pasco. ¿Cuánto es el FiO2 en Cerro de Pasco? 21 o es menos. ¿Cuánto es el PO2? ¿Cuánto es el FiO2 de oxígeno? ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno en el aire en Cerro de Pasco? 21 dicen por acá. ¿Cuánto es? Pues siempre les han dicho, ¿verdad? El FiO2 en altura disminuye. ¿O no? Sí, ese concepto que todo el mundo maneja, ¿verdad? ¿Cuánto es el FiO2 en altura? Muy bien, les voy a ayudar. Es exactamente el mismo. 21%. ¿Cuánto es el FiO2 en Cerro de Pasco dentro de mi alveolo? 21%, porque lo único que estoy haciendo es ventilar. El aire de afuera lo estoy metiendo. Sigue siendo 21%. ¿Cuánto es la presión de oxígeno dentro del alveolo en Cerro de Pasco? Ahí es donde ya varía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión alveolar de oxígeno, ¿de qué depende? Depende de la presión barométrica. ¿Ok? Hay una fórmula. La presión alveolar de oxígeno es igual el FiO2 por la presión barométrica menos la presión atmosférica del agua, todo esto multiplicado por CO2 dividido entre 0.8. ¿Sí? Uno tiene que aprenderse algunas cosas de memoria, ¿verdad? Esa es la presión alveolar. ¿La presión alveolar de qué depende? La presión barométrica. Aquí la presión de agua es 0. Arriba la presión barométrica es mayor. Por lo tanto, si arriba es mayor la presión barométrica, perdón, la presión de agua, y es menor la presión barométrica, cuando yo hago la multiplicación con el FiO2, y mi CO2 es constante, y el 0.8 sigue siendo constante, mi presión alveolar de oxígeno, ¿cuánto es arriba? Menor. ¿Ok? Entonces yo tengo presión alveolar de oxígeno 80. Nuevamente, ¿cuánto es la presión venosa de oxígeno? 40. Y aquí yo soy 80. Cuando era 40 y yo era 100, aquí salía 80. Cuando aquí es 40 y ahora yo soy 80, ¿cuánto va a salir por acá? 60. Y por eso en altura, mis gases arteriales y la saturación de oxígeno es menor. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Sí? Facilísimo, ¿verdad? Sencilla la neumología. Ya convencí por lo menos a uno de cada neumología, ¿no? Es facilísima la neumología. Simplemente hay que entender un poquito de gases, un poquito de esto, un poquito de lo otro. ¿Sí? Entonces las hipoxemias generalmente es por alteración BQ. El problema es que el oxígeno está acá. Aquí viene 40, aquí yo tengo 100 y allá en lugar de 80 se va menos. Eso se llama alteración BQ. Hay una mala ventilación con una buena perfusión por ocupación del espacio aéreo. Tengo en mi alveolo algo que está haciendo que el oxígeno no difunda. Ese algo generalmente es algo líquido. Y ese líquido puede ser agua, puede ser pus, puede ser sangre, puede ser moco. Si es agua se llama edema pulmonar. Si es pus se llama neumonía. Si es sangre se llama hemorragia alveolar. Si es moco se llama atelectasia. Pero esas 4 causas son las causas de que haya una alteración BQ, que hace que yo tenga una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Diferente de una hipoxemia con hipercapnia, en donde el problema es una ventilación insuficiente, ya sea porque tengo un problema muscular, ¿okay? Miastenia gravis por ejemplo, o tengo un problema pulmonar que me impide que haya una buena ventilación, un EPOC, un asma grave, en donde estoy lleno de aire y no puedo meter más aire, no hay una buena ventilación, ¿okay? No hay una buena ventilación, o un edema agudo de pulmón también, o una fibrosis pulmonar. ¿Sí? Entonces, por eso son enfermedades totalmente diferentes. Ahora, ¿puede tener mi paciente un EPOC y hacer una neumonía? Sí, y puede tener a ambos componentes, tanto una hipoxemia como una hipoxemia con hipercapnia. ¿Okay? Pero eso es totalmente diferente. Desde el punto de vista práctico para ustedes, lo puedo dividir así.
¿Cuál de las siguientes patologías no causa insuficiencia respiratoria ventilatoria? Ventilatoria significa problema de caja. ¿Okay? Entonces, Guillain-Barré es caja, miastenia graves es caja, traumatismo en médula o cervical es caja, obesidad es caja, embarazo es caja, neumonía no es caja, neumonía es parénquima. ¿Okay? Entonces aquí la respuesta es neumonía. Varón asmático que desde la última semana incrementa el uso de broncodilatadores hasta usar cada hora, frecuencia respiratoria 38, pulmones sibilantes, inspiratorios expiratorios, gases arteriales, oxígeno ambiental, pH 7.30, PCO2 55, PO2 70, bicarbonato 18. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es? ¿Es insuficiencia respiratoria ventilatoria o es una mixta? ¿O es una oxigenatoria? Ventilatoria. PCO2 más de 50, PO2 más de 60, con PO2 menos de 80, 85, depende de lo que ustedes lean. Entonces, una insuficiencia respiratoria ventilatoria. Muy bien. La pregunta, este paciente, ¿qué está haciendo? ¿Está hiperventilando o hipoventilando? Está hipoventilando. Claro, ustedes dirán, pues tiene una frecuencia respiratoria de 38. ¿Cómo está haciendo esos 38? Así, puro músculo accesorio, ¿verdad? Ya no puede más. Está hipoventilando, a pesar de la gran frecuencia respiratoria, ¿sí? No debe estar haciendo, ¿saben la diferencia entre polipnia y taquipnia, verdad? ¿Qué es polipnia? ¿Qué es taquipnia? ¿Este paciente qué debe estar haciendo? ¿Taquipnia o polipnia? Taquipnia. No está respirando rápido, ¿verdad? No está ayudando en nada a ventilar. El aire ni entra ni sale, solo está respirando rápido. Polipnia es aquel paciente que ventila rápido, pero con buena amplitud. ¿Sí? Entonces ustedes tienen un paciente con fibrosis pulmonar, un paciente con bronquiectasia crónica, un paciente con EPOC severo. Señor, ¿cómo está? Estoy bien, doctor. Cada vez estoy mejor. Los pacientes hacen polipnia. ¿Sí? Usan todo lo que tienen para poder respirar, pero ventilan bien. El PCO2 se mantiene tranquilo. El paciente exacerbado, el paciente con neumonía, el paciente con crisis asmática severa, hace taquipnia. Nada más. El aire ni entra ni sale. Está haciendo lo máximo que puede. Está haciendo una hipoventilación. No se guíen de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Porque tienen que saber si el paciente está polipneico o taquipneico. Semiología pura.